Estamos de regreso en su programa Criterios. Hoy estamos con el doctor Bernardo Guerra. Estamos hablando de la situación de la salud, pero tenemos unas preguntas que nos va a decir la gente desde la calle y nos las va a responder. Sí, bueno, ahí está. Esa es la respuesta que recibe la ministra Luisana Merlo del señor Fonseca, que decía que él es discapacitado y amerita tratamiento para sus problemas neurológicos. Y yo le decía en el segmento anterior que es que lo que dijo la ministra en otros gobiernos, en cualquier país del mundo, esa afirmación que hizo la ministra, bueno, ya estuviera destituida, Germán, por haber hecho esa afirmación, primero que le está mintiendo al pueblo y después que le está mintiendo al presidente de la República. Y si la ministra de Salud, que es la rectora de toda la salud del sistema en el país, está aseverando que no hay problemas de dotación, que no hay problemas de medicamentos, que hay un 75% de producción y que, de acuerdo a ella, a lo que ella está diciendo, porque el presidente Maduro habló de un ataque al sector económico para correr y habló de unos motores. Y dentro del segundo motor, que hablaba el presidente Maduro, hablaba él de la producción de medicamentos. Bueno, pero resulta que la ministra Luciana Merlo dijo que las 6 empresas que eran del Estado están produciendo, bueno, al 75% o más. Entonces, bueno, eso es una gran mentira, ciudadana ministra, porque nosotros, estando en el Parlamento, personalmente realizamos unas investigaciones. Hay cuatro empresas dedicadas a la producción e importación de medicamentos. Una de esas es Cefar, Germán, para concluir la idea. Cefar, bueno, Cefar, que es adscrito al Ministerio de la Salud, hace un año tenía la meta de producir 18 millones de unidades de medicamentos. Bueno, y terminó produciendo menos del 40%, casi 8 millones. Inclusive, no porque lo denunciamos nosotros desde el Parlamento, sino que la Contraloría hizo la observación de los manejos irregulares que estaban habiendo en el Cefar. Inclusive a nosotros nos llegaron denuncias que del Cefar, que es el que distribuyó los medicamentos, bueno, llegaban medicamentos vencidos y los sacaban en la noche en unas gandolas para llevarlos a incinerar. Eso es totalmente bien grave la situación. Sí, Bueno, bueno, ameritan investigaciones, por supuesto. claro, y nosotros hicimos la solicitud en la Contraloría y en la Fiscalía. En Vargas llegaban de los convenios, Germán, de esos convenios de adquisición de medicamentos. Bueno, cuando llegaban a Vargas duraban un año en los depósitos y se vencían. Y bueno, decíamos, bueno, que hace un año metió en un depósito los medicamentos y ¿Y después a de qué ahí, obedece eso entonces? Que se dejen vencer los un gran medicamentos. negocio. Es lamentable, pero un gran negocio. Porque hay Pero se negocia con la vida de la gente. se negocia, bueno, lo estás diciendo tú, Germán, se está negociando y se está poniendo en riesgo la vida de pacientes porque, y no es una denuncia nuestra únicamente, de los gremios o del Parlamento o denuncias políticas, sino la Contraloría General de la República ya hizo la observación desde el año 2010, viene haciendo las observaciones a cómo se viene realizando los convenios con Cuba, con Argentina, con la India y con la China, con la adquisición de los medicamentos. Hay laboratorios que cuando tú adquieres los medicamentos a punto de vencerse, porque hay una regla que dice que no pueden tener menos de 18 meses para adquirir esos medicamentos. Bueno, cuando están a punto de vencerse, las empresas los venden a unos precios, como dicen popularmente, gallinas flacas. Bueno, cuando llegan esos medicamentos a Vargas, en este caso a Vargas, al puerto de La Guaira, bueno, ya están a punto de vencerse. Cuando llegaban a Cefar, bueno, resulta Pero que no eran distribuidos. es Entonces, una denuncia muy grave, ¿no? grave, ¿no? Y la tiene la Contraloría y la hizo las observaciones. Están en el año de 2010, 2011, 2012 en la Contraloría, porque nosotros revisamos los informes y en las memorias y cuentas. Memoria y cuenta del año 2015. Cefar, se le aprobaron al ministerio, se le aprobaron 189 millones de bolívares para cubrir el déficit de medicamentos en O los de hospitales. dólares. No, de millones de Bolívares. bolívares, porque era para algunos centros hospitalarios. Bueno, resulta que aprobamos esa cantidad a través de un crédito adicional y bueno, siguieron las deficiencias y no vimos qué pasó con esa cantidad de crédito adicional, porque ese es otro problema dentro del sistema de salud, que el presupuesto para salud es subestimado, Germán. La Organización Mundial de la Salud dice que para que funcione un sistema en cualquier país del mundo debe calcularse en base a aproximadamente al 10% del Producto Interno Bruto. Y aquí el valor o los cálculos del presupuesto de salud en el país es de 1.7 de Producto Interno Bruto. Ni siquiera llegamos a la mitad del 10% sugerido por la Organización Mundial de la Salud.
Mira, Bernardo, ¿qué opinión te merece hoy la misión Barrio Adentro, que ha cumplido con un papel y sumamente importante, ¿no? Bueno, permíteme decirte, Germán, que me pareció al inicio, cuando nace Barrio Adentro, que era una misión muy importante y de gran valor, porque la misión Barrio Adentro iba a tener tu centro de salud al lado de sectores populares y de sitios donde no existían probablemente en esos momentos acceso directamente a la salud. Pero lo que ocurrió es que después se desnaturalizó Barrio Adentro, porque Barrio Adentro se supone que son centros ambulatorios de atención primaria para hacer promoción y prevención de la salud. La esencia de la medicina es hacer promoción y prevención. Y eso fue desnaturalizado, porque luego dejó de tener esa meta importante y se dedicó Barrio Adentro a hacer más una medicina asistencialista, a dar medicamentos y no hacer el trabajo de educación, porque cuando tú eres un médico de un barrio adentro tienes que salir a hablar con la comunidad, orientarlo, sobre todo con las patologías más frecuentes que tiene el país, orientarlo con las dietas, orientarlo con las cosas que debe hacer, con esas Medicina orientaciones. preventiva, pues. Medicina preventiva, esa es la esencia. Eso dejó ser. A alguien en el gobierno se le ocurrió inventar Barrio Adentro 2. Bueno, el gran negocio, Barrio Adentro 2. Y de verdad que me cuesta decir eso así, porque Barrio Adentro 2 se convirtió en el equipamiento de centros de salud. Entonces, en lugar de seguir fortaleciendo Barrio Adentro 1, que era la atención primaria, alguien ideó de crear Barrio Adentro que era para equipar otros centros. Lo que debieron haber hecho, Germán, era que el equipamiento tenía que hacerse era en los hospitales, para que Barrio Adentro solucionara la atención primaria y lo que no pudiera solucionar fuera a los hospitales. Y los hospitales eran los que tenían que tener tomógrafos. Entonces los hospitales, tú vas a un hospital y no encuentras, bueno, no funcionan ni los rayos X. Y mucho menos tienes un tomógrafo. Entonces resulta que alguien se ideó de hacer Barrio Adentro 2 para poner tomógrafos, entonces resulta que trabajan en horario de oficina. Y cuando revisa Barrio Adentro ahorita, bueno, ahí el único que está funcionando es casi el 40%. ¿Qué hacer Lo demás no para funciona. recuperarlo entonces, Bernardo? Primero, tener la voluntad política, entender que hay una falla ahí, invertir en salud en los barrios adentro, invertir en el recurso humano y darle la orientación que le corresponde, la orientación de la prevención, de anticiparse a la enfermedad y no convertir el barrio adentro en resolver problemas de orden asistencialista, es decir, no hacer promoción, tienes que salir a educar a la gente. Cómo debe actuar, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que tomar estas medidas preventivas, que no debe consumir mucha sal. O sea, hay una serie de protocolos que existen en el ministerio que no se han utilizado porque no ha habido la voluntad y hay una improvisación muy tremenda en el Ministerio de Estamos llegando al final de esta entrevista, Bernardo, pero los seguros privados la medicina privada, ¿cómo ves tú hoy qué papel juegan en Venezuela? Brevemente. Bueno, era la que estaba sacando del atolladero al problema de salud, porque fíjate tú que la medicina privada tenía una disposición de 8.000 camas y aún con 8.000 camas estaba resolviendo el 50% de los problemas de salud. ¿Y cuántas camas tiene el sistema público? El sistema público tiene ahorita casi 19.000 camas, de 45.000. Ahorita las que tiene operativas funcionando son de 18 a 19.000, de 45.000 pero que no están operativas y no están funcionando. Eso es una gran calamidad y una gran gravedad que de 45.000 estén funcionando entre 18 y 19.000 camas. Mira, Bernardo, bueno, agradecido por haber aceptado la invitación, pero danos una reflexión final al país. Bueno, yo lo que hago llegar, en este caso, al presidente Nicolás Maduro, a la ministra de Salud, bueno, vamos a sentarnos todos a buscar y a colaborar en lo que es la salud del pueblo, porque aquí quien se está perjudicando es la salud de los más necesitados, de los más débiles, de los ancianos y de los niños, y es necesario que nosotros tengamos la voluntad de aceptar que estamos en una crisis y que nos permitan de verdad recibir los auxilios y las ayudas que sean necesarias de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que nos permitan una ayuda precisamente para en esa transitoriedad salir del problema crítico Bernardo, de la salud. es una sola palabra, el pediátrico, cardiológico o infantil. ¿Cómo te parece? Creo que es uno de los únicos que funciona de manera eficiente y eficaz. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias por haber aceptado la invitación. Ya regresamos.